sostenibilidad y la permanencia de nuestros estudiantes, de que terminen su ciclo de formación, de que su proyecto de vida continúe a través de unas oportunidades de adaptación que nosotros les propiciemos. Y respecto a la diversidad está en todo en lo educativo, está en lo disciplinar, está en las personas, está en los contextos, en las formas de comunicación, están las particularidades con las que cada maestro desempeñamos y reflexionamos nuestra labor. Entonces, hay un tránsito importante que dar, que bien lo mencionaban en la Comisión de los Sabios, y es transitar de la cobertura hacia la inclusión, pero una inclusión real en términos de unas oportunidades reales, medibles y evidentes para que los estudiantes puedan continuar su tránsito y su trayecto formativo. Y muchas veces esto no requiere herramientas sofisticadas, esto no requiere la gran infraestructura tecnológica, sino trabajar con recetas, por decirlo de alguna manera, o estrategias simplificadas que nos ayuden a ir generando esas capacidades y esas otras formas de actuar. Lo que sí es cierto es que esta realidad nos está convocando a otros actuares y a otras reflexiones. Hay una urgencia por gestionar los medios y las mediaciones. Yo hablo de un laboratorio digital en el que el estudiante aprende del mundo y en el mundo en el que está. Y no todos ustedes lo han podido corroborar en las instituciones. Cuando empezamos a mirar la realidad de nuestros estudiantes, es posible que tengan celulares, pero no todos de última generación. Es posible que tengan computador en la casa o no lo tengan, pero tienen televisor y tienen radio. Y esas otras tecnologías tradicionales que fueron características de la primera generación de la educación mediada por tecnologías también son válidas en este momento actual. Si nosotros estamos esperando una real inclusión, nos volvemos creativos en ese proceso de diseñar estrategias simplificadas, estrategias que permitan que la mayor parte de nuestros estudiantes tengan múltiples alternativas para continuar formándose. No podríamos pensar que todos nuestros estudiantes tienen igualdad de condiciones, ni igualdad de conocimientos, ni de disposiciones para enfrentarse a estas nuevas vinculaciones tecnológicas. En ese gestionar los medios y las mediaciones como un laboratorio, pues allí entran todos los nuevos lenguajes, las nuevas formas de comunicación, las interacciones y las articulaciones que se dan entre ellas, que el estudiante pueda escuchar o asistir a una conferencia a través de su celular o a través del computador o a través del televisor, y si no quiere estar en la conferencia, pues que la pueda escuchar, y si no, que el documento le llegue a su correo, o sea, hacer unas mixturas, unos mosaicos que nos permitan que el estudiante vaya tomando aquello que le es adecuado a su situación y que le es pertinente a lo que él tiene. Las habilidades y la gestión en los recursos de aprendizaje son esas otras habilidades de pensamiento crítico que nos permite actuar en esta maraña de información donde muchas veces nos queda corto el tiempo y nos queda corta la capacidad para poder de manera crítica seleccionar, tanto como docentes como estudiantes, aquellos elementos que realmente contribuyen de manera pertinente a la formación. Entonces, la gestión de recursos implica para toda la comunidad otras habilidades, pero siempre miradas desde la intencionalidad formativa. En términos de las mediaciones, también hay una necesidad de diversificar y de adaptar cuáles son esas otras formas de generar, de mantener la relación dialógica, de mantener la relación pedagógica con mis estudiantes, de propiciar los espacios para que esta comunidad que anteriormente era presencial, pues se mantenga como una comunidad que aprende, una comunidad que también moviliza emociones, que se cuentan qué es lo que está pasando, que socializan las experiencias significativas. Y el contexto, porque todas, hay, si bien yo creo que en este país hay unas desigualdades no solamente sociales, sino también económicas, de infraestructura y de tecnología, y también de actitudes que nos ponen a las instituciones y a los maestros a pensar en un abanico de posibilidades en el que todos quepan, en el que podamos aprender juntos y en que ese diseño de los aprendizajes esté pensado en todas esas cuestiones
particulares y diversas que tenemos. O sea que hay unas interrelaciones que son complejas. Aquí hay algunas variables, pero hay muchísimas otras que tienen que ver con esto de integrar las tecnologías. Y aquí entran todas las dimensiones institucionales, lo administrativo, lo tecnológico, lo pedagógico, el bien ser, toda la parte presupuestal, toda la parte comunicativa. O sea que esto es una solución, esto es un problema que requiere soluciones multidimensionales e interdisciplinares. Como maestros, pues creo que contamos o estamos en la necesidad de hacer estas reflexiones al interior de las universidades para que la labor sea compartida y pues, los resultados sean más efectivos. El otro componente es la invitación a trabajar juntos, la corresponsabilidad en la formación. Si bien nosotros, como la tradición en la presencialidad, vamos a enseñar, procuramos que el estudiante aprenda lo que yo estoy enseñando, preparo la enseñanza, hago enseñables todos los contenidos. Ahora estamos trabajando también basados en la confianza y en la autonomía del estudiante. O sea que ya no es responsabilidad exclusiva del profesor, también es responsabilidad del estudiante en su proceso de formación. Y allí la invitación es a tranquilizarnos un poco en el sentido que no tenemos ante esta situación la posibilidad de controlarlo todo, de evaluarlo todo. Es cómo repensarnos esas otras formas de valoración del aprendizaje, de valoración de las capacidades, que sean más unas capacidades humanas, los contenidos están allí, el estudiante tiene la posibilidad de acceder y navegar por unos volúmenes de información que están siempre a su disposición, pero esa otra parte de su actitud vital, de su actitud social, del ser con el otro, del preocuparse por su proyecto de vida, es el que está invitándonos a nosotros a actuar también con ellos desde la confianza y desde el reconocimiento de que ellos son sujetos de capacidades. Acá hay algunos elementos en este trabajar juntos, generar una identidad en los estudiantes a través de la participación y como la participación con los diferentes recursos que tenemos, la disposición de unos escenarios planeados, de unos escenarios y de unos recursos dispuestos para que el estudiante los pueda apropiar, trabajar también en nuevos encuentros colaborativos. Los estudiantes les gusta trabajar en redes sociales. Ellos les gusta esta nueva lógica de que lo privado se volvió público y creo que ahí también la apertura que tenemos es hacia las posibilidades que esto brinda. Si para los estudiantes esto es un entorno natural, las redes sociales, bueno, ¿qué podemos hacer en términos de lo pedagógico con las redes sociales? O sea que el docente mantiene su rol principal en los procesos de formación, porque somos quienes nos pensamos en experiencias de aprendizaje que para este caso son situadas, son significativas y son guiadas. O sea, digamos que la magistralidad que ha sido tradicional nos abre también esa posibilidad de que nos pensemos en esas otras formas de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, esas oportunidades que nosotros estamos entregando como institución y como maestros para que los estudiantes potencien sus capacidades. Pero acá me refiero a las capacidades de lo humano. Y esas capacidades de lo humano está en pensarnos en un proceso menos eficientista. Sabemos que es necesario pues la calidad y todos los indicadores que como instituciones, sobre todo instituciones acreditadas, y en esto de los rankings nos están pidiendo, pero ahora la preocupación está por el ser, está por nuestro estudiante, por todo ese proceso de resiliencia que ellos están demostrando manteniéndose en el sistema educativo. Hay estudiantes que desertan y no necesariamente por lo económico. También el fortalecer esos lazos con ellos mismos y con el otro. Esa posibilidad de que ellos agencien su proceso, de que ellos regulen sus procesos. Nosotros sabemos que en esto de la virtualidad, mantener un estudiante 1 hora, 2 horas conectado con atención permanente y activa es difícil. Entonces debemos pensarnos o es necesario pensarnos en otros métodos en el que le leguemos a él también el compromiso con ellos. El reconocimiento al estudiante y ese reconocimiento va desde la escucha,
desde la realimentación, desde el entender que él también tiene muchas cosas que aportar, y esto de las tecnologías también lo posibilita. Hay otras formas de creación y de posibilidad que los estudiantes tienen cuando vinculan sus celulares, bueno, todos los dispositivos y las aplicativos que hay a través del Internet. Motivar hacia la autonomía, hacia la autorreflexión, involucrarlos en un aprendizaje activo e indagar por las emociones. A nosotros, como maestros, yo pienso que no es una cuestión que nos reste cuando expresamos la dificultad que nos causa una u otra tecnología. Las adaptaciones dentro de lo personal, dentro de lo familiar que hemos hecho para esto. Generar esas empatías que el estudiante sienta que nosotros como maestros también nos estamos viendo abocados a cosas que para nosotros cuestan. Y ese llamado por las capacidades humanas están referidas a estos 5 principios de la educación virtual, de la educación a distancia. Estos principios se publicaron en el año 1988, cuando apenas la educación a distancia aquí en Colombia estaba tomando un poco de vuelo, y estos principios hablan desde el ser humano. Nos están diciendo que independiente de mirar las tecnologías o de incorporar las tecnologías, ha de primar lo humano, y estos principios tan bellos empiezan por considerar que eh, el ser humano es una persona. Por eso la necesidad de trabajar procesos desde la dignidad humana y desde lo que es justo para el otro y desde el reconocimiento del otro. Todas estas capacidades que nos plantean como unas alternativas al desarrollo humano, en palabras de Nussbaum y en palabras de Zen, que nos invitan a que reconozcamos el valor que los estudiantes le están dando a otras cosas y no necesariamente a una cantidad de contenidos y de materiales y de aprendizajes de orden teórico, de orden memorístico. Entonces, los dejo con estos 5 principios. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho la disposición y bueno, quedo muy atenta a las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, doctora Marta Lucía, por su presentación. Vamos a pasar a las preguntas que creo que tienen que ver más con orden de obstáculos que se presentan en el proceso educativo en cuanto a recursos, ¿no? Hay esta pregunta de Angelicet Saldaña que dice que en muchos casos las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje no solo están catalogadas en el aula, sino también de las políticas educativas. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿cómo implementar las TIC cuando en los mismos gobiernos existen decretos que impiden el uso de aparatos electrónicos en el aula? También los mismos delitos internautas atentan con la integridad de los más pequeños. Se necesita un trabajo en equipo de todas las instituciones para garantizar su debido proceso. Entonces, ante esa dificultad de las políticas gubernamentales, ¿qué hacer? Es la pregunta para la doctora Marta Lucía. A ver, hay unas cuestiones con las que es difícil lidiar, ¿cierto? Nosotros estamos en un sistema que ha sido, pues, ha tenido las críticas todas, ¿cierto? Al que le hemos de manera muy objetiva analizado los lineamientos. Sin embargo, nosotros como profesores tenemos alternativas de, por ejemplo, las aulas inversas, el que el estudiante aproveche el acceso y uso de tecnologías fuera del aula para potenciar sus capacidades. Lo que sí es cierto es que las tecnologías están ahí afuera. Si no las traemos al aula por política o por alguna resistencia como maestros o como institución, eso no está mal, eso no está mal. Pero no le podemos negar al estudiante la mirada de mundo frente a lo que esto significa. Y hay un elemento que es estructural y es la formación ética y la formación moral. Cuando los delitos los delitos que se dan en Internet con los niños, esto hace parte de la deficiencia en la formación moral como ciudadanos. Pero hay unos elementos que como maestros nosotros mantenemos de manera transversal y es la ética del cuidado. Como padres de familia, como maestros, como compañeros, la ética del cuidado y la compasión por lo que le sucede al otro. Por eso nosotros advertimos, recomendamos, damos pautas, es hacer que esas pautas sean reflexionadas y concertadas con nuestros